Este trabajo es presentado para el Instituto Tecnológico de Tijuana. Nosotros somos el equipo número 10, conformado por Cristiana Abel Ortiz Maldonado y María de los Remedios García Rodríguez. Nosotros vamos a exponer el tema de energía hidroeléctrica. Somos del semestre 5Y. La materia es impartida por el ingeniero Francisco Tobar. En la introducción en este tema veremos cómo la energía hidráulica o energía hídrica o hidroenergía es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente del agua, saltos de agua o mareas. Se puede transformar a muy diferentes escalas. Existen desde hace siglos pequeñas explotaciones en las que la corriente de un río con una pequeña represa mueve una rueda de palas y genera un movimiento aplicado, por ejemplo en molinos rurales. Sin embargo, la utilización más significativa la constituyen las centrales hidroeléctricas de represas. Es generalmente considerada un tipo de energía renovable, puesto que no emite productos contaminantes. Sin embargo, produce gran impacto ambiental debido a la construcción de las presas que inundan grandes superficies de terreno y modifican el caudal del río y la calidad del agua. Gracias a la energía hidráulica es como las centrales hidroeléctricas operan. Dentro de las definiciones vemos que la energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo a causa de su constitución o de la energía interna, de su posición de la energía potencial o de su movimiento, que es la energía cinética. Es una magnitud homogénea con el trabajo, por lo que se mide en las mismas unidades, es decir, en julios en el sistema internacional según la forma o el sistema físico en que se manifiesta. Se consideran diferentes formas de energía: térmica, mecánica, eléctrica, química, electromagnética, nuclear, luminosa, etc. El adjetivo hidroeléctrico refiere a lo perteneciente o relativo a la hidroelectricidad. Este término está vinculado a la electricidad que se obtiene mediante la energía hidráulica, que es el tipo de energía generada por el movimiento del agua. La energía hidráulica o hídrica, por lo tanto, aprovecha la energía cinética y potencial de los saltos, las mareas y las corrientes de agua, formando parte de las energías renovables, ya que no se agota con su uso. Una turbina, que es el elemento que aprovecha la energía cinética y potencial del agua y lo transforma en energía eléctrica mediante su rotación. Dentro de sus características, pues la energía hidroeléctrica es aquella que se obtiene de aprovechar la energía potencial de una masa de agua situada en un punto del cauce del río, el más alto del aprovechamiento, para convertirla primero en energía mecánica y finalmente en energía eléctrica, disponible en el punto más bajo del aprovechamiento. Una central hidroeléctrica está constituida por un conjunto de instalaciones hidráulicas, sud o presa, canal, tubería, etc., y equipos electromecánicos como son turbinas, generadores, sistema eléctrico, etc., necesarios para transformar la energía potencial en energía eléctrica disponible. La potencia eléctrica que se obtiene es proporcional al caudal de agua utilizado y a la altura del salto en un aprovechamiento. Centrales de agua fluyente son aprovechamientos que mediante una obra de toma en una azud captan a una parte del caudal circulante por el río y lo conducen hacia la central para ser turbinado y posteriormente es restituido al río. Las centrales de pie de presa, que son instalaciones que aprovechan el desnivel creado por la propia presa, pudiendo regular los caudales de salida para ser turbinados en función de los usos de la presa, hidroeléctricos, regadíos o abastecimientos, o en el momento preciso. Dentro de esta tipología cabe destacar las centrales de bombeo o reversibles, que además de generar energía como una central convencional o modo turbinación, tiene la capacidad de elevar el agua a un embalseo o depósito consumiendo la energía eléctrica o modo de bombeo. Centrales integradas en redes de agua, que son aprovechamiento que se integran en canales de río y de navegación, en redes de distribución de agua potable o tuberías, en presión y en estaciones de tratamiento de aguas residuales. Se entiende por minicentral hidroeléctrica aquellas instalaciones
hidroeléctrica, cuya potencia instalada es igual o inferior a los 10 megawatts. La generación hidroeléctrica inicia en el año de 1882 en las rudimentarias instalaciones de las pequeñas centrales localizadas en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. En México, unos cuantos años después, se construyen sus primeras instalaciones. Batopilas, en Chihuahua, fue la primera central del país en 1889. Así, a nuestra nación se le considera pionera en la generación de energía eléctrica. Por 48 años, empresas privadas extranjeras instalaron pequeñas hidroeléctricas y comercializaron el producto en territorio mexicano. El 14 de agosto de 1937, fecha en que se creó la CFE, el país cuenta con 64 centrales hidroeléctricas. De ellas, 20 son de gran importancia y las 44 restantes son centrales pequeñas. 57 son plantas hidroeléctricas que producen energía eléctrica y 7 están fuera de operación: el Durazno, Huazontlán, Ixtapantongo, Santa Bárbara, Las Rosas, Tepazolco y Tingambato. En total se tienen 181 unidades generadoras de este tipo. Las 20 centrales más grandes se distribuyen de la siguiente manera: 5 en la Gerencia Regional de Producción Noroeste, 2 en la Gerencia Regional de Producción Norte y 5 en la Gerencia Regional de Producción Occidente, 2 en la Gerencia Regional de Producción Central y 6 en la Gerencia Regional de Producción Sureste. México debe tener como directriz la sustentabilidad con base en el uso de recursos renovables. La primera hidroeléctrica en Norteamérica fue constituida sobre el río Fox, en Appleton, Wisconsin, en el año de 1882. Gracias a un dínamo, Edison podía iluminar 550 lámparas. Arístedes Verges construye un aprovechamiento de 200 metros de caída y 700 kilowatts de potencia en las cercanías de Grenoble, Francia, y en 1882 desarrolla otro aprovechamiento de esas características con una caída de 500 metros con una potencia de 1800 kilowatts, logrando una regulación gracias a varias tomas construidas en los lagos. Para los años de 1883 y 1884 se construye la línea de transmisión para una potencia de 5 kilobytes, con una longitud de 14 kilómetros, y con ello la primera red de distribución alimentada por una pequeña central hidroeléctrica localizada en los Alpes. Pero no fue sino hasta el siglo XIX cuando la energía de los ríos se aprovecha como energía eléctrica, dando un lugar al nacimiento de la hidroelectricidad. Después de la creación de la CFE, se incrementó considerablemente la generación de energía eléctrica basada en el uso del recurso hídrico. Dando seguimiento al crecimiento hidroeléctrico en México, bajo el control de la CFE en los años 40, se construyen, además de Ixtapantongo, varias plantas hidroeléctricas como Zumpimito, Colotlipa y Colimilla, instalándose a una capacidad de 129 megawatts. En los años 50, con la construcción de plantas como Santa Bárbara, Tingambato, Temazcal, Cubano y Oviaches, se instaló un total de 679 megawatts. En los años 60 se construyeron plantas tan importantes como El Fuerte, Novillo, Santa Rosa, Cupatizio, Mazatepec, Infiernillo y Malpaso, con una capacidad total de 2032 megawatts. Posteriormente, en los años 70, se construyeron las plantas de Humaya, Villita y Angostura, con un total instalado de 1990 megawatts, y más adelante, en los años 80, con la construcción de Chicoacén, Caracol, Peñitas, Amistad y Bacurato, la potencia equipada alcanzó los 2542 megawatts. Durante el decenio del siglo XX se construyeron las centrales hidroeléctricas de Agua Prieta, Comedero, Aguamilpa y Zimapan, Ampliación Temazcal, Chilatán, Tecate, San Juan, Tetelcingo, Súchilas, Boca del Cerro y Huites, donde se alcanzó un total de 11.576 megawatts de potencia instalada de centrales hidroeléctricas. En este periodo sobresalieron dos proyectos hidroeléctricos importantes. Uno de ellos fue Zimapán, que ocupó el lugar 14 entre las presas de concreto con solución de arco más altas en el mundo.
El otro proyecto de alta envergadura fue la construcción de Aguamilpa con una cortina de 190 metros, que ocupó en ese entonces el primer lugar mundial entre las presas de enrocamiento con losa de concreto en su paramento de aguas arriba. Posteriormente, el proyecto hidroeléctrico El Cajón superó en tamaño de cortina y paramento Aguamilpa, siendo así el proyecto hidroeléctrico con cara de concreto y enrocamiento más alta de Latinoamérica en su tipo. Las hidroeléctricas han tenido altibajos en cuanto a su construcción debido a las diversas prioridades de inversión que los gobiernos federales han venido experimentando a lo largo del tiempo. Simplemente en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, no se invirtió en la construcción de proyectos hidroeléctricos, por lo cual se tuvo un rezago en 2011. Ante el cambio climático, se detuvo una desfavorable desventaja de México en relación con el mundo en materia de sustentabilidad, por ser dependiente en mayor porcentaje de generación de energía eléctrica de centrales que utilizan combustibles fósiles. El mayor desarrollo hidroeléctrico de México después de 1937, con 4.800 megawatts, se localiza en la cuenca del río Grijalva y está integrado por las centrales Angostura, Belisario Domínguez, Chicoacén, Manuel Moreno Torres, Malpaso, Nezahualcóyotl y Peñitas, Ángela Albino Corzo. A diciembre de 2008 representaba 42.3% de la capacidad hidroeléctrica total en operación. Otro desarrollo importante es el de la cuenca del río Balsas, localizado al occidente del territorio mexicano. Está conformado por la central hidroeléctrica Caracol, Carlos Ramírez Ulloa, Infiernillo, Adolfo López Mateos y la Villita José María Morelos, con un total de 1.900 megawatts, que corresponde al 16.7% de la capacidad hidroeléctrica total. En 2007 entró en operación en la cuenca del río Santiago la central El Cajón, como ya se mencionó, con 750 megawatts que junto con Aguamilpa se localiza en Nayarit. Ambas participan con 1.710 megawatts, lo que equivale a 15.1% de la capacidad instalada de este tipo de tecnología en el país. También se cuenta con Huites, Luis Donaldo Colosio, en el noreste de México, con 2 unidades turbogeneradoras de 211 megawatts, cada una, así como Zimapan, Fernando Iriart Valderrama, en el centro del país, también con 2 unidades de 146 megawatts, cada una, que representa el 6.3% de la capacidad hidroeléctrica total. El 19.6% restante se encuentra distribuido principalmente en las cuencas de los ríos Papaloapa, Santiago, Pánuco, Yaqui, El Fuerte, Culiacán y Sinaloa. Muy bien. Pues esta es la materia de desarrollo sustentable y aquí lo que nos pide es la explicación técnica del funcionamiento de los diagramas, con diagramas o imágenes. Bueno, pues aquí lo que podemos ver es una imagen de una posible presa o represa que pues se encarga de transformar esta corriente en en energía eléctrica. Esta corriente pasa a través de unos tubos, de una tubería, como podemos ver en este diagrama. Pues está la presa y podemos notar que aquí abajo hay una tubería y aquí pues está como podemos decir, la entrada es una tapa que se abre y se cierra pues a requisición de los operarios, de la demanda eléctrica. Entonces, en el momento en el que este conducto se deja de obstruir, circula el agua a una cierta velocidad y pasa por un generador. Pues es una turbina. Aquí en la turbina el agua entra, hace girar la turbina a una velocidad y pasa al generador. Este generador tiene un embobinado que transforma esa energía en una energía que es transferida a este cableado
que va a esta pequeña central, donde pues de aquí se transporta hacia la población, dependiendo de la demanda, pues es como hacen trabajar estas presas. El objetivo de estas presas pues era hacer un tipo de energía limpia, verde, que ayude pues a disminuir lo que viene siendo el calentamiento global. Pero pues como fuimos viendo en lo que fue la investigación, estas grandes presas perjudicaron en algún momento ciertas regiones donde fueron implementadas. El beneficio de una represa como esta tan grande pues es que pues no dependemos de la energía de los fósiles, del petróleo, del carbón, y tampoco dependemos de la energía solar. Y como este tipo de energía se produce a través de los ríos, entonces puede disminuir su capacidad dependiendo del flujo que tenga el río, pero pues siempre se mantiene un nivel moderado en la presa y un funcionamiento más o menos óptimo. Es una de las ventajas que pues nos lleva a nosotros a construir presas, pero igual tenemos ciertos problemas con lo que vienen siendo su forma en la que fueron implementadas, ¿no? Aquí podemos ver una especie de turbina, es como un tipo de aspa que está siendo golpeada por la tubería o el agua, y está girando, y esto pues es lo que genera una fuerza mecánica que es transmitida pues al generador, y el generador se encarga de convertirla en energía y enviarla. Pues tenemos muchas ventajas, pues como les estaba diciendo, de implementar este tipo de presas tan grandes, que pues no dependemos solamente de una energía, y que pues las ventajas de tener una presa hidroeléctrica, pues podemos cubrir la demanda muy rápidamente, ya que pues podemos regular el flujo de agua que pasa a través de la turbina o turbinas, dependiendo de cómo esté configurada la represa, y así podemos nosotros satisfacer la demanda. Solo necesitamos abrir las compuertas de una o varias turbinas para poder empezar a producir energía y así satisfacer la demanda. Esas son las ventajas de tener presas hidroeléctricas aquí en México, pero aquí están la parte de las desventajas, ¿no? Que pues como podemos ver, no hay mucha lo que se pelea de las represas es que al principio pues solo se preocupó uno por el dinero. Solo nos preocupamos por el dinero, y nunca nos preocupamos por pensar en qué era lo que podía pasar. Entonces lo único que vimos nosotros fue puro dinero verde, ¿verdad? Esto fue lo que vimos nosotros, y las desventajas que tuvimos al pensar solamente pues en la economía es en el futuro, o simplemente en no darnos cuenta de las afectaciones que producía el construir una represa. Alterar el flujo de un río es alterar la vida de un ecosistema. Los habitantes de ese ecosistema del río pues son perjudicados de una gran manera, porque no pueden ellos disfrutar de una migración adecuada. Ellos no pueden brincar esas grandes represas entonces esa es una desventaja muy grande que tenemos al diseñar una represa. Entonces igual este tipo de represas genera una gran humedad pues en toda esta área, y si en esta área hay poblaciones pueden ser afectadas o beneficiadas, pero generalmente son afectadas porque el nivel del río aumenta. A veces pues
no se puede controlar el nivel del río por la gran cantidad de agua que baja por las lluvias torrenciales que últimamente han estado azotando la ubicación de esta presa, y pues esta presa desaloja el agua lo más rápido que puede y pues provoca inundaciones en las partes de abajo del río. De igual manera en las partes de arriba igual se producen inundaciones por el aumento en el nivel del agua, y aquí abajo pues de la misma manera han perjudicado tanto al ambiente como en la biodiversidad y el ecosistema del río, porque no es algo natural, y pues a la sociedad, porque muchos han sido desplazados por este tipo de condiciones y peligros que corres pues al estar en alguna ubicación que esté cerca de una presa o represa, porque pues si estás cerca de una presa, pues estás con el miedo latente de que pues se vaya a derrumbar ese muro y se caiga, y pues obviamente puede destruir todo lo que conoces y pues peligra la vida de las personas que viven al lado de las represas, y por eso es que hay una migración masiva a donde se construyen estas represas. Esas son unas desventajas de ellos. Obviamente pues tenemos muchos beneficios, ¿no? al tener este tipo de presas, pero obviamente los beneficios tienen que ser igual para todos, no nos tienen que perjudicar, y si perjudicamos pues al ambiente que está aquí. Como podemos ver, esta presa es realmente grande. Estas zonas están completamente inundadas. Antes era un río, no sé de qué tamaño desconocemos, pero obviamente pues sí desaloja mucha agua, una gran cantidad de agua, podemos verlo. Entonces pues tenemos el beneficio de que pues producimos energía eléctrica, y no es no es una energía que se produce a través de la contaminación de la extracción de fósiles o cosas como esas, pero sí afecta en algunas partes nuestro ecosistema y a la sociedad. Pero pues el beneficio es grande porque pues obtenemos energía eléctrica para satisfacer las necesidades. La energía eléctrica se usa mucho hoy en día. El país ya no depende solamente del consumo de los fósiles. Pues igual la economía en esta zona pues en la construcción obviamente fue abundante, ¿no? Los trabajos y todo eso, y en el mantenimiento y todo eso pues se generaron empleos, y pues esos serían los beneficios, los cuales pues son simplemente es tener energía eléctrica y no depender, y poder suministrar a toda la población de energía eléctrica. Ahora, las aplicaciones en los países desarrollados. Los países desarrollados han implementado, bueno, ellos hicieron unas presas muy grandes en su tiempo, ¿no? En el inicio de estas. Lo que ellos no tomaron en cuenta fue la manera en la que estas iban a afectar a su población, pero últimamente hay países como España, Noruega. Los noruegos han estado haciendo pues estudios de cómo puedes tú, ahorita ya está esto dictaminado a nivel mundial por la ONU y organizaciones que pues son conservacionistas del ecosistema, están implementando ya leyes y están buscando la manera en que pues de alguna forma no afecten tanto el entorno donde son edificadas estas estructuras, ya que pues hay muchas consecuencias. Pero los países europeos pues sí son pioneros en este tipo de condiciones, ya que pues han estado ellos estudiando cómo implementar una presa sin que haya tanto daño al ecosistema, a la vida social de las personas, al ambiente, para que no haya tanto impacto, porque sí se han generado muchos problemas a la hora de implementar una represa. Pues
los que se oponen, algunos hasta han sido asesinados en algunas informaciones de las que leímos. Hay conservacionistas que han sido asesinados, golpeados, han habido amotinamientos por la construcción de este tipo de edificaciones. En México actualmente pues hay México es pionero de las represas, la cual es la Comisión Federal de Electricidad. Pero aquí podemos ver cómo la Comisión Federal de Electricidad, junto con la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, la Canabio, ponen a disposición del público en forma gratuita el resumen ejecutivo del documento que contiene el estado del arte en materia de generación de energía hidroeléctrica, la metodología general aplicable a cualquier sitio y su implementación en la cuenca del río Coatzacoalcos. El resumen se ubica en este portal, aunque no está actualizado. Pero aquí ellos dicen de qué manera el desarrollo de una represa tiene que ser sustentable para poder implementarla. Si no es sustentable en varios aspectos, tanto como el ambiental como en lo social, no puedes implementar ya las represas. Antes pues no se hacían ese tipo de estudios, y es por eso que hay muchas quejas, hay muchas contradicciones en la industria hidroeléctrica, porque no se tomaban en cuenta esos aspectos hasta la fecha. Algunos omiten o sobornan a las autoridades para que puedan pasar esos estudios y permitan hacer las construcciones. Actualmente en México pues es probable que ya no, porque pues ya México trabaja de la mano con Canabio, y también hay organizaciones ya mundiales que se encargan de estar verificando que todo pues esté sucediendo como debe de ir, que no sea alterado ningún estudio o ese tipo de cosas, aprobaciones, mitigaciones. Entonces aquí podemos ver que actualmente México tiene 101 centrales que están generando energía con una capacidad de 12.575 megawatts. Eso es mucho. Entonces ellos están en muchos estados: Jalisco, México, Michoacán, Morelos, San Rafael, Temazcal es un poblado de Guerrero. Entonces son varios estados en los que ellos están. Creo que la presa más grande pues era es una de Chicoacén, si mal no recuerdo. Pero pues esto es lo que podemos notar de la industria hidroeléctrica, cómo es que trabaja una represa hidroeléctrica, cómo es su construcción. Pues ya les he dicho de que pues la construcción ahorita actualmente se tiene que hacer un estudio de la zona, de toda esta zona, no solamente de lo que podemos ver aquí, sino de muchos kilómetros a la redonda, para ver qué es lo que se puede afectar, que no haya ningún patrimonio protegido. La UNESCO tiene este tipo de encargos de estar protegiendo los patrimonios de la humanidad, algo así. Entonces, a la hora de construir estas represas, pues ya se toman en cuenta ese tipo de aspectos, igual el que no hayan comunidades cercas, para que no puedan ser afectadas en una posible ruptura de la presa, que es muy poco probable, pero pues por seguridad. Sí, las inundaciones sí son muy comunes, porque pues obviamente no pueden ellos controlar las lluvias, y a veces la presa puede estar a su máxima capacidad y aún así las lluvias continuar, entonces pueden rebasar el límite de la presa, y las compuertas tienen que ser abiertas a su máxima capacidad, y es ahí donde se generan las inundaciones en las poblaciones que están abajo, allá en los ríos, abajo de este río, podemos decir. Ahí es donde se pueden generar, como podemos ver, la gran cantidad de agua que estas dejan pasar. Y esto pues algunas no están abiertas a su máxima capacidad, las compuertas, y en otras ocasiones sí, pero sí podemos ver cómo el agua fluye a través de estas compuertas, y es por eso que aquí como se almacena, entonces empieza a subir el nivel, y la presa puede estar a su máxima capacidad, pero aquí si hay población aquí, se puede inundar, o más abajo por el desalojo de agua, más abajo pues el río va a crecer, y
y va a extender su cauce y probablemente también alcance a dañar algunas casas o alguna población que esté cerca. Y como los indígenas y nosotros igual, la población en general estamos acostumbrados a vivir cerca de los afluentes de los ríos, entonces el construir una presa pues significa un gran riesgo para la población que está tanto allá abajo como aquí arriba. Entonces pues eso sería todo. Como en conclusión, pues hay que tomar en cuenta todos los aspectos a la hora de construir una represa. No es solamente decir construir una presa, es energía limpia, es una forma de tener energía y no depender de los fósiles, pero hay que verificar siempre de que a la hora de iniciar un proyecto tan grande como estos, o simplemente al hacer un molino y ponerle una turbina ahí y el generador para que nos genere energía, pues hay que tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Para no tener el inconveniente de dañar a alguien y pues haya repercusiones más adelante. Entonces eso es de lo que se trata, pues el desarrollo sustentable es desarrollar algo, pero que tenga un valor tanto para uno como para las demás personas y no sean afectados los que pues no lo van a consumir, los que no lo quieren, ¿verdad? Entonces si produces algo, como en este caso la energía, es un beneficio para el pueblo, pero igual para las comunidades que están aquí abajo pues es un peligro latente. Entonces hay que diseñarlas en lugares donde pues no puedan afectar a las personas y buscar la manera en que pues los sedimentos que se almacenan aquí, porque igual tienen problemas con los sedimentos, todo esto son nutrientes que el agua transporta a través de su cuenca y pues se va por todo el río. Aquí está muy pobre los de nutrientes, porque pues obviamente aquí están todos los sedimentos almacenados, todos esos insectos o animales que no pueden cruzar para acá, igual pues pueden correr peligro hasta de extinción, porque si aquí se acaba la comida, que es muy poco probable, pero aquí sí, se pueden extinguir. Y pues una presa pues no la puedes quitar de la noche a la mañana y pues no se han hecho este tipo de estudios, no se habían hecho, no se habían tomado en cuenta este tipo de inconvenientes a la hora de hacer una represa, sino que pues ya después de que pues las organizaciones levantaron la mano y dijeron, ¿saben qué? No queremos más represas porque esto está pasando. Entonces ya en medio del caos ya se tomaron medidas, pero hay miles de presas construidas sin tomar en cuenta estos aspectos. Entonces, hacer un proyecto para desarrollos, para ayudar al ecosistema, no quiere decir que pues en ocasiones lo perjudicamos. Entonces, así como tomamos en cuenta el bolsillo a la hora de invertir, hay que tomar en cuenta los daños que podemos provocar a terceras personas, al ecosistema y a nuestro planeta, que está en una etapa muy crucial y que debemos de ayudarlo. Eso sería todo de mi parte.